hasta las 12 del mediodía con nuestros panelistas, quienes nos van a ayudar a entender este decreto que otorga la posibilidad de declarar y delimitar zonas de reserva de recursos naturales de carácter temporal, sus efectos e implicaciones para el sector minero, para tanto los proyectos actuales como los venideros, y también nos harán reflexionar sobre la historia y el por qué llegamos al mismo, y si esto es un debate nuevo o si ya se venía avanzando, si va dando a lo largo de la regulación minero-ambiental nacional. También nos entregarán luces sobre lo que se viene para el decreto, su reglamentación y su vida jurídica, que sabemos que es de muy importante interés. Lo que les queremos plantear el día de hoy es que cada uno de los panelistas tendrán 15 minutos de exposición libre y en el transcurso de las mismas les agradecemos si dejan sus preguntas en el chat, que será moderado por la parte administrativa, por parte nuestra, y se dará un espacio final de aproximadamente 30 minutos en que los panelistas pues, nos darán sus impresiones y lograrán dar y resolverán algunas de estas preguntas. Finalmente vamos a tener un cierre final de 10 minutos aproximadamente, donde cada uno de los panelistas en 2 minutos o 5 minutos nos darán un mensaje final y recogerán, digamos, sus impresiones sobre el evento. El día de hoy nos acompaña inicialmente, voy a presentar a cada uno de los panelistas, al doctor Milton Montoya, quien nos dejará plantear las principales características del decreto y esos puntos de discusión y controversia álgidos que tiene el mismo. El doctor Milton es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externa de Colombia, es abogado of counsel de la firma Holland & Knight, director del Observatorio de la Transición Energética de la Universidad Externa de Colombia, y es honorary lecturer de la Universidad de Dundee, conferencista y docente invitado también en la Universidad de Dundee, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Durham, entre otras. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos y del Consejo Académico de la Sección de Energía y Recursos Naturales de la International Bar Association, IBA. Posee un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y estudios de postdoctorado en la Universidad de Dundee, en Escocia. Doctor Milton, un honor tenerlo con nosotros. Usted tiene esta primera sección y posteriormente iremos presentando a cada uno de nuestros importantes panelistas. Muy buenos días. Bien, muchas gracias, Luis. También muchas gracias al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía por habernos acompañado en esta iniciativa y, por supuesto, a todos los panelistas que me acompañan en la discusión y diálogo de hoy. Yo quisiera compartir una presentación que tengo en donde, como efectivamente lo mencionó Luis, la idea es presentar las principales características del decreto. Dame un segundo. Un momento. Denos un momento, doctor Montoya, ya lo estamos habilitando. Por favor. Sí, estoy tratando de compartir. Dame un segundo. Claro. Ya. La Cámara de Comercio de Bogotá nos ha brindado estrategias para crecer cada día. ¿Ya la ven? Sí. ¿Ya la pueden ver? Todavía no. Está cargando, doctor. Démosle un momentico para que cargue. En este momento sí la estamos viendo. Webinar, declaración y delimitación. Adelante. Bien. Gracias. Gracias, Luis. Entonces, la idea es en este espacio de 15 minutos hacer una breve caracterización del decreto, generar
algunos puntos importantes para la discusión que vamos a tener en esta jornada, especialmente relacionados con aspectos en el ámbito minero, ambiental, pero también yo diría desde el punto de vista constitucional y de legalidad de este decreto. Entonces, dicho esto, comenzamos hablando un poco sobre el objeto del decreto. Nos dice la norma que la finalidad del decreto es establecer los criterios a partir de los cuales el Ministerio de Ambiente, bajo por supuesto la lógica de la colaboración armónica con las demás autoridades del sector, va a identificar, delimitar y declarar mediante acto administrativo motivado, y resalto la palabra motivado de cara a la discusión que vamos a tener más adelante respecto al soporte de esa motivación en estudios técnicos, ¿correcto? Entonces, que se va a declarar mediante el acto administrativo motivado las reservas de recursos naturales de carácter temporal como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del ambiente, como categoría especial. Y esa declaración de reservas de recursos naturales la refiere, digamos, con sustento en lo que indica el artículo 47 del Decreto Ley 2811 del 74, que a su vez, si uno le da una mirada a la Ley 2811, pues dice que sin perjuicio de los derechos que se han adquirido legítimamente por terceros, se pueden declarar en nuestro país reservadas porciones determinadas o totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea fundamental o necesario para tres casos, digamos, prestación de un servicio público, cuando el Estado quiera explotarlo directamente, pero en nuestro caso yo resaltaría esta finalidad asociada a adelantar programas de restauración, conservación o preservación de estos recursos y del ambiente, que creo yo es el escenario dentro del cual nos encontramos. Y el artículo 47 del Decreto Ley 2811 nos dice que mientras esa reserva, esa declaratoria, esa reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de cualquier tipo de concesión o autorización de uso a los particulares. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos que en el decreto establece la declaratoria de reservas de recursos naturales de carácter temporal? Y la norma nos refiere a los establecidos en el decreto 1374 del 2013, de conformidad con lo establecido en el ordinal tercero, numeral 113 y 123 de la sentencia del Consejo de Estado del año 2022, que ahora vamos a ver. ¿Y hasta cuándo? Hasta que exista certeza, y resaltamos certeza, y eso de cara a la discusión que vamos a tener sobre la aplicación del principio de precaución, o cómo juega, qué rol tiene el principio de precaución en esta discusión, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades mineras en el área que se ha reservado. Y nos dice la norma que durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, las autoridades ambientales no podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración y explotación de minerales. Es decir, que con independencia de la existencia de un título minero, pues la autoridad ambiental no va a otorgar ningún tipo de permiso o licencia ambiental. Bien, y cuando yo miro entonces, en referencia al decreto 1374 del 2013, al cual me refiere el artículo 3 del decreto, pues me dice claramente que el Ministerio de Ambiente, con fundamento en estudios disponibles, y eso también lo quiero resaltar de cara a la discusión que vamos a tener en materia de los estudios, mediante acto debidamente motivado, podrá declarar las áreas que se reservan temporalmente y que a su vez pueden terminar con una declaratoria definitiva de área excluible de la minería, según lo establece el artículo 34 de nuestro Código de Minas y la Ley 1450. Y entonces ese decreto 1374 también me añade que en esos casos la autoridad minera no podrá otorgar títulos mineros respecto a esas reservas temporales. También un tema importante para nuestro diálogo de hoy. Como el artículo tercero me refiere también hacia la sentencia del Consejo de Estado del año 2022, pues ¿qué me dice la sentencia en ese ordinal tercero, en el 113 y 123? Me dice que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en los documentos mencionados en los dos numerales anteriores, ya vamos a ver cuáles son, en el término de 3 meses, elaborará y adoptará mediante acto administrativo cartografía de las áreas de protección, haciendo uso de la figura prevista en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales. Ya sabemos claramente cuál es, y el decreto 1374,
a efectos de prohibir en tales áreas el desarrollo de cualquier tipo de actividad minera hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor con la zonificación del territorio protegido. Y a su vez, el 123 nos dice que el Ministerio de Ambiente, en colaboración con las autoridades mineras y ambientales, entenderíamos las corporaciones autónomas, hasta tanto culmine las labores de declaración, delimitación y zonificación definitiva de esos territorios que van a pertenecer al SINAP, ejecutará las acciones necesarias y pertinentes para la conservación de estos ecosistemas a través de las figuras que ya vimos claramente en el 47 del Código Nacional de Recursos Naturales y el decreto 1374. Bueno, ¿y a qué documentos entonces me refiere la sentencia? Pues la sentencia me refiere a varios documentos definidos en dos literales. El primero de ellos, un documento que relacione los ecosistemas del SINAP zonificados en donde esté prohibida o restringida la minería, los ecosistemas del SINAP en donde sí esté habilitada la actividad y a su vez los ecosistemas del SINAP que no cuenten con esa zonificación y por ende con un plan de manejo que defina los sectores donde se autoriza este tipo de actividades. Y en segundo lugar, un documento que relacione e identifique las áreas de conservación in situ de origen legal que no pertenecen al SINAP, esto es, las reservas forestales de ley segunda, cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial, las reservas forestales productoras y protectoras, las reservas de recursos naturales consignadas en el 47 del Código, los humedales Ramsar y humedales no Ramsar, los páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos, los arrecifes de coral, pastos marinos y manglares, y zonas compatibles con explotaciones mineras en la sabana de Bogotá. Entonces, también me dice la sentencia que las autoridades tienen 2 años para elaborar estos documentos y de acuerdo al sentido de la sentencia, esos documentos actualizados, pues aún no contamos con ellos. Entonces, siguiendo con la línea argumental del decreto 044, los criterios para la declaración de reservas temporales de recursos naturales están definidos en ese artículo segundo. Y esos criterios básicamente se resumen y se puntualizan en los siguientes. En primer lugar, la presencia de ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación y prestación de servicios ecosistémicos. En segundo lugar, la presencia de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Y acá, digamos, hace una extensión de esa finalidad de conservación de recursos hídricos a surtir de agua a los acueductos municipales, distritales, regionales, o que soportan la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria. Y en tercer lugar, en aquellos eventos de procesos de degradación que requieren acciones de restauración en sus diferentes enfoques. Entonces, aquí, digamos, cuando uno ha revisado los comentarios que ha tenido el decreto, básicamente, digamos, se resumen hacia 3 en particular. ¿Cómo se va a definir por parte de la autoridad ambiental esa importancia del carácter ambiental o los valores de conservación? En segundo lugar, ¿en qué lugar de nuestro país no hay áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos? Uno diría que en Colombia, dadas las características de nuestro país, pues efectivamente, pues la conservación del recurso hídrico es una prioridad que muchas de esa importancia estratégica, digamos, tienen un criterio, si se quiere, de subjetividad o de valoración propia por parte de la autoridad administrativa y que en ciertos momentos habría lugar a la discusión del fundamento jurídico con que se toma esa valoración del recurso hídrico con esa importancia estratégica, enfocado en ese alcance que tiene la norma asociada a surtir de agua a los acueductos municipales, distritales o regionales, o la importancia del recurso para la seguridad alimentaria. Y el tercer comentario respecto a estos 3 criterios es cómo se va a valorar ese proceso de degradación que se ha incluido como criterio para la declaración de reservas temporales de recursos naturales. Entonces, ¿y cuándo estaríamos frente a efectivamente un proceso de degradación? Sigamos entonces con el artículo 4 del decreto, con el alcance de la declaratoria de esa reserva temporal. Entonces, me dice la norma en el artículo 4 que a partir de la declaración de la reserva de recursos naturales de carácter temporal, el Ministerio de Ambiente deberá adelantar ahora sí los estudios técnicos necesarios y los procesos correspondientes sobre las áreas que van a ser declaradas como áreas protegidas u otras estrategias de conservación ambiental
bajo el enfoque participativo. Y el enfoque participativo, entonces, ¿qué alcance tendría? Entonces, aquí hacemos referencia a ese sustento basado en los estudios técnicos que van a soportar esta declaratoria. En segundo lugar, las áreas delimitadas podrán culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería y aquí la norma me hace una relación con el artículo 34 y 35 de nuestro Código de Minas, pero también nos llama la atención el parágrafo en el cual establece que dentro del término de vigencia de la declaratoria de reserva de recurso natural temporal, en caso de que hayan títulos mineros o contratos de concesión inmerso en cualquiera de las causales o formas de terminación que me establece el Código de Minas, las autoridades competentes harán los requerimientos respectivos y tomarán las medidas a aquel lugar cuando se procedan dirigidas al cierre definitivo de operaciones mineras. Entonces, lo que nos parece curioso y llamamos la atención es que hay una relación entre el alcance de la declaratoria de reserva temporal y eventuales procesos de terminación de la concesión minera del título minero a través de una caducidad o una declaratoria de caducidad. Entonces, este también es un tema que queremos dejar sobre la mesa para la discusión. Y finalmente, el artículo 4 me hace una referencia a que esos eventuales programas de cierre definitivo de operaciones mineras se pueden orientar hacia rehabilitación, 1, 2, resalto, transición energética o productiva de uso sostenible. Y entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿cuál sería el rol que tiene acá o cuál es el alcance que se le daría a esos procesos de cierre definitivo orientados hacia la transición energética? Bien, para ir cerrando, el artículo 6 del decreto 044, respecto a la vigencia de esas reservas de carácter temporal, nos dice claramente que establecerá la vigencia con una duración de hasta 5 años, prorrogables por una única vez. Y algo que queremos resaltar, que nos parece muy importante para la discusión. Recordemos que la sentencia del Consejo de Estado del 2022 hizo una referencia respecto a las disposiciones o regulaciones que podían tener como consecuencia la suspensión de la industria minera. Y claramente la sentencia, y traigo a colación esta referencia del fallo, nos decía que suspender el otorgamiento de nuevos títulos en todo el país no garantizaría esa corrección de las fragilidades políticas, legislativas, reglamentarias e institucionales asociados a nuestro ordenamiento minero ambiental, ¿cierto? Y que por el contrario, pues sí se generarían unas consecuencias negativas y sobre ese aspecto la sentencia nos decía claramente que ambas medidas que estaban en discusión en el fallo, como la suspensión de los efectos de la resolución que reabrió la erradicación de propuestas de contrato de concesión minera y la imposición del término de 3 años para delimitar y establecer las zonas de reserva de recursos naturales, implicaban una suspensión de la actividad minera y que ya había sido claro, digamos, el Consejo de Estado en enfatizar que no era posible frenar el desarrollo cuando este lleve al crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social sin agotar los recursos, es decir, un criterio de sostenibilidad, ni deteriorar el ambiente. Porque además la estrategia de sostenibilidad prevista por nuestro constituyente no era estrictamente conservacionista. Muy bien. Entonces, y agregaba que las medidas de restablecimiento tendrían que buscar precisamente esa sostenibilidad del desarrollo minero, pero sin impedir de una manera injustificada su crecimiento. Finalmente, yo quisiera llamar la atención sobre, digamos, esta línea de tiempo, igual la presentación que da ahí Luis, sobre la figura de las reservas de recursos naturales de carácter temporal. Para nada es una figura que podamos considerar como novedosa, al contrario, digamos, ha tenido un desarrollo en el tiempo ya pues por casi prácticamente 10 años con este último alcance que se le ha dado a partir del decreto 044. Entonces, los cuestionamientos que queremos dejar planteados para la discusión y el diálogo, pues son entre otros, por supuesto, y sin perjuicio de que tengamos otras aristas de diálogo, son los siguientes. En primer lugar, el decreto que estamos aquí analizando respeta el principio de jerarquía normativa consagrado en la Constitución política. Podemos estar frente a un escenario de inconstitucionalidad del decreto. En segundo lugar, ¿cómo hacemos compatible? Y creo que aquí es muy importante la conversación con la doctora Adriana sobre el decreto y la línea del artículo 34 y 35
de nuestro código de minas, ¿cierto? ¿Hay compatibilidad? ¿No hay compatibilidad? En tercer lugar, ¿qué podría ocurrir frente a situaciones jurídicas consolidadas? Efectivamente, digamos, o esto se traduce, es decir, en aquellos títulos mineros que ya se encuentran en operación en áreas o zonas en que en el futuro, a partir de la acción del Ministerio de Ambiente, queden inmersos en zonas de reserva de recursos naturales temporales. ¿Qué va a ocurrir con esos títulos mineros? Y por supuesto, pues la pregunta obvia, o la mejor, la discusión obvia es ¿qué va a pasar con la titulación minera en nuestro país, la nueva titulación minera en estas áreas que sean declaradas? En cuarto lugar, el decreto podríamos entender que efectivamente es un desarrollo armónico y jurídicamente, digamos, ajustado a la sentencia del 4 de agosto del 2022. Quinto, el decreto, digamos, en ausencia de esos estudios actualizados, efectivamente es ajustado y en línea con la discusión anterior a la sentencia del Consejo de Estado. No deberíamos tener más elementos de juicio definidos en esos estudios técnicos para poder entonces esperar una aplicación un poco menos, si se quiere, entre comillas, subjetiva de la norma. Sexto, ¿por qué se aborda entonces el escenario de la caducidad de los títulos mineros en el decreto? Y esto para el diálogo con la doctora Adriana. ¿Y cuál va a ser en esa disposición que trae la norma de colaboración armónica institucional? ¿Cuál va a ser esa relación Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente en la aplicación del decreto? Y por último, si es ajustada la alusión al principio de precaución como uno de los fundamentos del decreto y los alcances que está teniendo la aplicación o el entendimiento de este principio de precaución por parte de la autoridad ambiental y que se ha plasmado en el decreto de esta manera. Y a mí me decía algún profesor hace ya bastantes años, cuando ustedes vean una norma en la cual los considerandos de la norma son mucho más extensos que el propio articulado, preocúpense, como efectivamente sucede en este caso. Y así pues, Luis, dejo abierto el debate para que iniciemos el diálogo con los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Como son varios estos debates y rápidamente pues los queremos escuchar a todos nuestros importantes invitados, rápidamente voy a pasar a presentar a la doctora Adriana Martínez Villegas, que como ya lo mencionó el doctor Montoya, nos va a aportar estas perspectivas desde del decreto bajo un enfoque de derecho minero. Es abogada experta en minería y medio ambiente, ejerce su práctica profesional independiente, es docente en Derecho Minero Energético en varios programas de maestría y especialización en la Universidad Externada y en la Universidad de los Andes, es investigadora del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia, presidente del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos y Energía, es miembro del Consorcio Martínez Córdoba, que asesora al gobierno colombiano para elaborar el Código de Minas, la Ley 685 de 2001. Es columnista del Diario de la República para la sección de Asuntos Legales, abogada destacada en minería por Chambers and Partners desde el 2013. Posee varias publicaciones con la Universidad Externa de Colombia y también queremos agradecerle pues su colaboración con este espacio académico como presidenta del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, quienes respaldan el evento. Gracias, doctora Adriana, y la escuchamos. Voy a proyectar su presentación inmediatamente. ¿Me estás oyendo bien? Sí, señora, yo la escucho bien. Sí, Adriana, te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, primero, pues agradezco al departamento, a la universidad, en nombre propio y por supuesto al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, por el apoyo con la realización de este webinar que va a permitir dar una discusión muy importante en relación con este decreto, que para el sector minero va a ser definitivo en relación con si tenemos futuro o no lo tenemos. Yo lo veo de ese tamaño, lo veo grave, les cuento. En primera instancia, pues ya habíamos vivido esta situación o algo parecido con la Sabana de Bogotá, es decir, hoy se puede en principio pensar en hacer minería en todo el territorio nacional, hacia el futuro solamente donde se demuestre que hay compatibilidad. Algo parecido a lo que vivimos con el artículo 61 de la ley 99, que tuvimos 30 años de discusión y aún hoy pues tenemos problemas de abastecimiento de materiales de construcción en Bogotá. Entonces es grave, a mí me asusta. Vamos al siguiente, por favor.
Mi primera observación en relación con la participación ciudadana. Es evidente que este decreto se expide y se hace la participación ciudadana siguiendo los lineamientos del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Se presentaron más de 400 observaciones y, por no decir que ninguna, muy pocas fueron atendidas. Por tanto, no se han venido cumpliendo los mandatos jurisprudenciales sobre participación ciudadana en materia minera y ambiental. Es decir, ha habido pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. La sentencia que nos mencionó ahora Milton fue muy importante en ese sentido. Entonces, clarísimamente ahí eso no se dio. Nosotros somos comunidad minera, por ende podemos vernos fuertemente afectados por una decisión de la autoridad ambiental. Y ese derecho a la participación ciudadana para nosotros es un derecho fundamental y tenemos también derecho a que se considere en nuestro caso el tema de la justicia ambiental. Seguidamente, ¿qué pasa con el minero como propietario del predio superficiario? ¿Podrá verse afectado? En mi opinión, sí. Y con esto quiero decir que yo considero que este decreto no es un decreto único y exclusivamente para el sector minero. Me preocupa mucho que como las enfermedades contagiosas pueda ir a otros sectores, tanto el sector minero energético, es decir, hidrocarburos y energía, como otros sectores productivos si no es bien aplicado. La siguiente. La siguiente. Bueno, mi primera objeción con esto, la información requerida, ya Milton algo se refirió a eso, y es que la ley 685 exige que haya estudios técnicos, sociales y ambientales y que además haya la colaboración de la autoridad minera en las áreas de interés minero con el propósito de declarar estas zonas. E incluso dice que si como resultado de eso, y recordemos que las zonas primero se declaran, luego se les da el régimen de uso y finalmente el plan de manejo, si como resultado de eso hay la posibilidad que haya minería, los mineros pueden elaborar estudios que demuestren la compatibilidad de la actividad minera con las finalidades de protección que tenga la determinada área. En esto, aquí, pues este decreto nos habla es que se requieren preliminares, información que aporten autoridades ambientales, demás información oficial disponible, información de los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, estudio de información técnica de las entidades del SINA, un inventario de las autoridades ambientales sobre zonas que surten de agua a los acueductos. O sea, nada de esta información tiene el propósito principal señalado en el artículo 34, que es mostrar si hay la imposibilidad o no de hacer minería. ¿Ok? Hay simple y llanamente una aplicación genérica a una industria de precaución. Yo no me voy a extender mucho en esto porque para eso están los tres expertos que me siguen, pero solamente les quiero decir cómo puede uno hablar de esto cuando ya tenemos términos de referencia que nos permiten hacer estudios de impacto ambiental. Es decir, nosotros tenemos hasta cierto punto certeza de qué tipo de impactos puede causar sobre el ambiente un proyecto minero. Ahora, sobre un área específica con sensibilidad ambiental, pues hay que dejar que la persona haga el estudio para poderlo saber. Y no nos lo van a dejar hacer. La siguiente, por favor. Por tanto, a mi juicio, el decreto incumple lo previsto en las normas mineras ambientales vigentes sobre la necesidad, como les decía, de hacer estudios técnicos, sociales y ambientales específicos para zonas que pretendan ser excluibles para la minería, que produzcan los efectos de ser excluibles. No se prevé en ninguna parte que la autoridad minera colabore, en el sentido que remita información sobre la existencia de títulos mineros, propuestas, solicitudes de formalización, autorizaciones temporales, u otro tipo de trámites que se puedan adelantar ante la autoridad minera. Por tanto, esto implica que solo se tendrá en cuenta la información ambiental, que además es secundaria, que no está orientada a probar una compatibilidad o incompatibilidad. ¿Ok? Entonces, podría uno entender que basta para efectos de cumplir con el requisito establecido en la ley de que la autoridad minera colabore, que se expida un decreto conjunto entre los dos ministerios para fijar unos criterios y no para elaborar los estudios necesarios o proveer la información necesaria para la declaratoria de las reservas. A mí me parece que no lo llena. En lo ambiental, pues no se exigen los estudios con los contenidos que exige la resolución 1125-2015 reglamentaria del decreto 72 de 2010. Claro, desde tiempo atrás han venido, desbaratando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y todas las formas que ahí están previstas para estas declaratorias. Y lo que es más grave, a futuro,
Y si no se logran hacer los estudios como usualmente pasa, ¿será que entonces no van a declarar la zona protegida? ¿No van a hacer la zonificación ni el régimen de usos y se van a ir con la idea de que esto sea una estrategia de conservación? Mi pregunta es, ¿podría ser considerada una estrategia de conservación como una zona excluible a la luz de nuestro Código de Minas, artículo 34 de la Ley 685/2001? En mi opinión, no. Adelante. ¿Cuáles son los efectos? Fíjense que además maneja dos vocablos la norma. Es que escribir normas no es fácil. ¿Quién dijo? Primero habla de efectos y segundo habla de vigencia. Entonces dice que los efectos de la exclusión se mantendrán, como lo indicó Milton, hasta que exista la certeza sobre la compatibilidad e incompatibilidad de las actividades mineras en el área reservada. Fíjense ustedes. Entonces, ¿será que eso coincide con el término de vigencia de la reserva? Sí, porque la reserva dice que debe ser motivada con una duración de hasta 5 años. Entonces, hay ahí un juego de lenguaje que desde el punto de vista jurídico es importante. Dice que las autoridades van a adelantar unos estudios técnicos necesarios, que valga la redundancia, pues el ministerio se reserva para sí la competencia de declararlas, pero después dice que las autoridades van a adelantar los estudios técnicos necesarios. Y los procesos correspondientes en las áreas reservadas temporalmente sean susceptibles de declararse como áreas protegidas o como otras áreas, volvemos a decir, de conservación, para que entonces pasen de ser una reserva temporal a una reserva definitiva o un área excluida definitiva para la minería. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con los títulos mineros? Una de las preguntas que hace Milton, con toda razón. Entonces, bueno, estamos hablando de que es una reserva temporal. Temporal de 5 años. 5 años en la vida de un proyecto son muy importantes. Y si es prorrogable, pues no sabemos hasta cuándo podemos hablar. Y si se nos va nuevamente, no tenemos ni zonificación, no tenemos régimen de uso, no tenemos nada. Entonces, aquí el problema no es tanto para quien está expidiendo la norma, sino a quien tiene que aplicarla. En este caso son las CARES, ¿no? Y la ANLA. ¿Qué van a hacer con esta norma y cómo la van a aplicar? En contratos de concesión en etapa de exploración, es clarísimo que al finalizar la etapa de exploración y para entrar en construcción y montajes, cuando vamos a necesitar licencia ambiental, pues no la vamos a poder obtener, porque simple y llanamente las autoridades tienen una prohibición de otorgar licencias ambientales. Entonces, desde el punto de vista del Código de Minas, ¿será que yo puedo pedir la suspensión de obligaciones? Es decir, que el término de vigencia del contrato se suspenda. ¿Será que esto es suficiente? Porque por ahí vi un mensaje en X que hablaba sobre la posibilidad de decir que como no se había cumplido con la obligación de traer la licencia ambiental, entonces podía operar la caducidad. Interpretación totalmente, a mi juicio, absurda. Porque esto es un tema que hay una imposibilidad dada por otra autoridad de obtener el instrumento ambiental. En cuanto a los contratos de concesión en etapa de explotación y que ya tengan una licencia ambiental otorgada, pues no se pueden modificar la licencia como tal, la veo complicada. Y otorgar permisos ambientales que se puedan requerir con posterioridad menos. Entonces pensemos en una operación que necesita abrir un frente nuevo, que necesita un permiso de aprovechamiento forestal para ampliar el frente de explotación, pues nada de eso lo va a poder obtener. Incluso si en fiscalización la autoridad nos dice, mire, es que usted aquí tiene que tener el permiso de emisiones y resulta que no lo tenemos, que tampoco lo podemos obtener y entonces puede a través de fiscalización venir a generarnos un incumplimiento del instrumento ambiental o de la normatividad ambiental. Entonces, gravísimo para nosotros. Es decir, es pararnos en seco para seguir haciendo lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y si se agotan los recursos o las reservas, pues no podemos seguir adelante con el proyecto. Títulos mineros y contratos de concesión, dice, inmersos en causal de caducidad o terminación, serán requeridos y se aplicarán las causales correspondientes. Clarísimamente van a haber acciones dirigidas a la terminación de los títulos, ¿sí? Y se orientará al cierre definitivo de las operaciones mineras. Yo me pregunto, ¿será que los usos posminería propuestos en el plan de cierre podrán verse afectados o tienen que ser los que dice el decreto, que están orientados solamente
a lo que Milton ya mencionó, o sea, el tema de la transición energética, de la conservación, etcétera, etcétera. Entonces, para todos los efectos, será que si somos dueños de la tierra vamos a perder la posibilidad, por ejemplo, de hacer agricultura, de hacer ganadería, de construcciones, de viviendas de recreo, ese tipo de cosas en usos postminería que se podrían proponer. ¿Y cómo se puede esto compatibilizar con los planes de ordenamiento territorial? El que sigue, por favor. Ya no hablando de los títulos, sino los trámites mineros. Clarísimamente en propuestas de contrato a concesión, pues no vamos a poder obtener la famosa certificación que nos exige la sentencia del Consejo de Estado, la llamada sentencia de la ventanilla minera, porque no nos van a poder decir que efectivamente es un área que es donde no hay una restricción. Y a mí me preocupa también hacia el futuro porque hay muchos municipios que están en este momento modificando sus planes de ordenamiento territorial. Estas reservas pueden ser consideradas determinantes ambientales y vamos a quedar con eso congelado 12 años en un plan de ordenamiento territorial. Entonces, como trámite, muertos. En autorizaciones temporales para obra pública, pues dicen que esto no aplica. Bueno, todos sabemos que las autorizaciones temporales para obras públicas no son títulos mineros y que en principio no se consideran como minería ni como actividad minera. Ahora, tienen la suerte de que en el acápite de Resuelve les incluyeron la excepción. Entonces, estamos ok. El problema va a ser en los procesos de formalización minera, porque aun cuando lo incluyeron dentro de los considerandos, no lo incluyeron los resuelves, ¿sí? Entonces, todos sabemos que el mandato tiene que cumplir hasta que están en resuelve, ¿no? Los considerandos nos sirven para ayudar a interpretar la norma, pero no para aplicarla. Entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Los ilegales sí pueden trabajar? ¿Podrá alguna autoridad entender con base en los considerandos que los formalizados sí y que los legales entonces de pronto no? A ver, pero si todos son minería, estamos diciendo que se aplica el principio de precaución a toda la minería. Entonces, este tipo de aplicación discriminatoria clarísimamente viola el principio de igualdad ante la ley. El que sigue, por favor. Yo pienso que el proceso de formalización minera y el otorgamiento de licencias ambientales para la formalización minera está en veremos con este decreto. Sobre las licencias, dijimos, para mí no pueden ser modificadas para incluir otras autoridades o frentes de explotación durante la vigencia de la reserva. El área de título minero con licencia ambiental puede ser declarada después como área protegida. ¿Qué antecedentes tenemos en minería? Los títulos mineros en páramos. Entonces, ¿qué nos han venido diciendo? Que no hay derechos adquiridos en materia ambiental. ¿Cuáles son las posibles interpretaciones que se le puede dar a esto? En algunos casos ha habido ya, no solamente en páramos, sino en otras áreas, procesos de demanda de nulidad sobreviniente del contrato de concesión. No sabemos si el gobierno quisiera eventualmente proponer digamos, una actividad de demandas para tumbar los contratos de concesión, ¿cierto? Ya lo vimos que la CAR lo hizo, por ejemplo, aquí con la Sabana de Bogotá y con otros temas lo hizo. También hay autoridades que hablan de la posibilidad de la revocatoria de la licencia ambiental por perder el sustento mismo de su otorgamiento y otros que hay el decaimiento de la fuerza ejecutoria de la licencia ambiental. Tenemos muchos títulos en el país que están en este momento en un limbo jurídico porque no se sabe si la licencia ambiental solamente piden unos actos administrativos diciendo absténgase de trabajar, ¿cierto? Hasta ahí, no dicen más. Sigue. Adicionalmente, se dice que una de las motivaciones para declarar las reservas es adelantar acciones de restauración en procesos de degradación para favorecer la integridad ecológica y mantener los servicios ecosistémicos. Imagínense ustedes, entonces estamos hablando de que la minería no se considera que es una actividad que es sostenible, sino es una actividad que degrada el medio ambiente. Y yo no me estoy refiriendo a la extracción ilícita, me estoy hablando de la minería legal. Entonces, un área con título minero de instrumento ambiental vigente puede o no considerarse como área degradada, como para justificar que haya una declaratoria de estos. A mí me preocupa mucho eso. Y también me preocupa que si estamos en 5 años, prorrogables por otros 5 más todo lo demás que sigue, pues el principio de progresividad que tenemos en el derecho ambiental o de no regresividad frente a la temporalidad de la reserva, ¿cómo queda? O sea, ya es una ganancia para el medio ambiente que no haya minería en las áreas. Entonces, ¿podrán reversar esto? Es mi pregunta. Y creo que con esto
darle a ver más, pero creo que con eso termino mis 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, muy amable. Como lo mencionábamos ahorita, y como también la doctora Adriana Martínez lo adelantaba, vamos a escuchar al doctor José Vicente Zapata, que nos va a aportar su perspectiva del decreto desde un enfoque medioambiental y de seguridad de la inversión. Es abogado de la Universidad Javeriana, posee un máster en leyes de McGill University, es socio de Holland & Knight en Bogotá, con más de 30 años de experiencia en el sector de los recursos naturales. Su práctica está centrada en asuntos corporativos, comerciales y regulatorios, con énfasis en medio ambiente, energía, e hidrocarburos. El doctor Zapata en asuntos de particular complejidad contractual, fusiones y adquisiciones, así como cumplimiento corporativo y casos de responsabilidad. Ha participado activamente en varios arbitramientos de inversión y desde su perfil académico se desempeña como docente y conferencista en varias universidades. Ha publicado distintos libros y artículos sobre temas de desarrollo sostenible, petróleo y gas y energías renovables, y destacamos su publicación en el sector de hidrocarburos sobre cambio climático y energías renovables con el Departamento de Derecho Minero Energético. Doctor José Vicente, gracias por acompañarnos, qué pena no encendió la cámara, gracias por acompañarnos y le agradecería si por favor puede presentar sus slides o si no, pues con todo gusto le colaboraríamos. Gracias. Ahí ya nos están viendo, un placer estar en línea con todos. Sí, señor. Y como siempre, pues un placer estar en este tipo de invitaciones y foros con tan excelentes colegas, como siempre. A ver, yo en estos 15 minutos, yo arrancaría por decir una cosa que además, como dicen al César, lo que es del César, recientemente hablando con una de las asociadas acá de la oficina que trabajan conmigo, me decía un poco del decreto 044, el siguiente término, que para las actas de la posteridad reconozco que no fue idea mía, sino de esta brillante asociada, y lo definió como greenwashing normativo. Entonces, para las futuras generaciones, lo que el Estado colombiano está haciendo con el decreto 044, como con otra cantidad de normas, es greenwashing normativo. ¿Qué quiere decir greenwashing normativo en lo que vamos a ver en estos slides? Pues ustedes recordarán que hace unos años hablábamos de las medidas en el comercio internacional que tenían la cara, la visual, de ser medidas ambientales, pero cuyo propósito verdadero era afectar el comercio internacional. Y así la OMC, pues, muchas veces ha declarado ilegales medidas porque parecen tener una cara, parecen tener una bandera ambiental, pero no tiene una bandera ambiental de fondo, tiene otra bandera subyacente que es la verdadera intencionalidad de la norma. Y este es el problema de este decreto 044 de fondo. Y el decreto en esta primera etapa, ¿cierto?, de greenwashing normativo, que no me cabe la menor duda que es la intencionalidad del gobierno al hacer esto, lo enfoca a algo que es bastante curioso y frente a lo que decían Milton y lo que decía Adriana. Y es, fíjense una cosa, el decreto, el título de la obra es declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero ambiental. Yo tendría menos problema con el decreto para arrancar si el decreto estuviera hablando genéricamente en general, para proteger el medio ambiente y todo. Pero no. El decreto tiene un enfoque minero. Milton presentó un slide que me parece bastante diciente. Llevamos 20 años, ley segunda del 59 para que nos flagelemos todos, echando carreta normativa, documental, tratando de crear áreas protegidas que jamás se materializan y lo único que terminan haciendo es afectar el desarrollo sostenible del país, porque tratamos de documentarlo de una forma que es protección per se, por sí misma, sin análisis riguroso. Llevamos N años esperando la reglamentación del páramo de Santurbán. Entonces, qué pena con todos los que están aquí, pero dejemos de ser majaderos jurídicos en este mundo que estamos viendo normativo. Cuando uno mira las normas, entonces, y mira este 044, ejemplos. 5 que quiero mencionar, ¿cierto? Primero, hace un esfuerzo gigantesco el decreto por hablar de desarrollo sostenible. Después coge y se nos mete en biodiversidad y el futuro de la biodiversidad. Ahora que vamos para COP16 y todos nos despertamos pues como biodiversos, el día que nos dicen que hay una conferencia a ver dónde se hace. Tercero, viola las competencias de ley en el 2811-74. El 2811-74, ese artículo 47, jamás estaba diseñado para lo que están haciendo aquí. Pues a ver, por favor, ¿cierto? Ese decreto y ese artículo era para los usos de los recursos. Nunca fue diseñado ese artículo para la preservación. Entonces estamos manipulando la norma. Tercero,
Fuera de eso, cogemos y damos una aplicación al principio de precaución que no tiene principio de precaución, porque lo volvimos un principio ex ante, cuando no es un principio ex ante, porque requiere hacer una valoración después de N.000 lecturas que hemos hecho de los fallos de la Corte Constitucional al principio de precaución. Cuarto, cogemos y afectamos la línea jurisprudencial manipulando la jurisprudencia de las altas cortes. La jurisprudencia no dice lo que dice la parte motiva de este decreto. Entonces, cuando miramos todo este contexto de la realidad operacional, pues estamos en un escenario, como digo, donde la norma tiene una intencionalidad subyacente muy distinta a la protección ambiental. Todos los que estamos aquí, llevo 35 años en el tema ambiental, obvio que queremos proteger el medio ambiente, pero no de esta forma, lo queremos proteger de manera seria y rigurosa y no con unas falacias normativas cuyo propósito es otro distinto de esa norma. Entonces, en ese contexto, ¿qué vemos aquí desde el punto de vista de lo que me corresponde, que es lo ambiental y la seguridad jurídica o inseguridad? Primero, claro que desconoce derechos consolidados y adquiridos. Moriré diciendo que sí existen derechos adquiridos y deben respetarse, porque resulta que creo en el derecho adquirido de las personas. Si tengo título minero, licencia ambiental y estoy ejecutando un proyecto válidamente, tengo un derecho consolidado adquirido, ¿cierto? Yo no le pagué. ¿Y cuál es la discusión que deriva de esa discusión? Pues evidentemente si es indemnizable o no. Esa es otra discusión distinta. Claro que si tengo un derecho tiene que ser indemnizado si me lo desconocen. Claro que el Estado puede crear todas las reservas que quiera cuando le dé la gana, pero lo cierto jurídicamente es que tiene que indemnizar. Y el problema es que estamos bajo esta noción de greenwashing creando categorías jurídicas para buscar no indemnizar y lesionar derechos preexistentes en el contexto. Lo otro es que no señala, pues ya lo hemos dicho aquí, cuál es la información disponible. Ese fallo del Consejo de Estado, pues está partiendo de unos temas que tienen que ver con el SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no es cualquier tema. Entonces, también hay un marco de estas reservas que está lesionando una realidad previamente normada, sin decir y sin resaltar que el decreto 1374, que también es base de esta norma, pues lleva demandado 10 años sin respuesta de los jueces sobre el tema de este decreto, porque ese decreto además decía que las reservas eran por un año, prorrogables por otro año. Eso se acabó. Pero resulta que por ahí aparecen que todavía existen porque se prorrogan y se prorrogan y se prorrogan. Entonces, lo que vemos es la falta de gestión efectiva de la norma con una transgresión abierta. Como no logramos hacer las cosas que tenemos que hacer en el país desde el punto de vista ambiental en un año, en 2 años, entonces sacamos este decreto por 5 años, prorrogables por otros 5 años. Es decir, hagámoslo indefinido en el tiempo nuevamente, como la ley segunda del 59, que después entonces nos toca ver cómo desenmarañamos lo que estamos haciendo nosotros mismos, porque nunca se hace la reglamentación con los estudios técnicos requeridos. Se fundamenta, como decía, en una interpretación errada de las Cortes. Estamos manipulando los fallos de las Cortes. La Corte no ha dicho que con base en el principio de precaución no existen derechos adquiridos. Eso es falso. Entonces hay un fundamento legal incorrecto que se está manipulando. No establece la posibilidad de levantamiento de las áreas, ni establece cómo funciona el carácter definitivo de las áreas, porque lo que dice es, lanza la pelota, como todo lo que hacemos es, vaya y haga estudios. Y es más, por ahí en alguna parte del decreto dice una cosa que me parece absolutamente aberrante, y es que dice lo siguiente, que Adriana se señalaba con toda claridad. Hasta que exista certeza sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades mineras en el área reservada. Pero a ver, ¿qué es ese desorden? Resulta que primero tengo que determinar la sostenibilidad de la actividad minera para poder comparar, pero no puedo ex ante decir, ¿cierto?, que como nunca va a haber minería, entonces toca esperar a que se determine la compatibilidad de lo que nunca voy a hacer con la preservación de la reserva ad infinitum. Por favor. Lo otro es la tendencia, obviamente, desde el punto de vista del greenwashing, como mencionaba. Entonces, los efectos legales, pues, son muy claros. Y Adrián hacía el mismo ejercicio que estamos haciendo todos, ¿cierto? Y es, desde la obtención del título minero hasta desde la exploración, la etapa de construcción y explotación, ¿dónde nos afecta estos derechos? Entonces, lamentablemente, cuando las normas soterradamente afectan fases y progresos desarrollados en la otra normatividad de ley, no de decreto, ¿cierto?, pues entonces tenemos un problema porque resulta que sí lesiona esa realidad operacional al futuro. Con un componente que a mí me preocupa mucho de las áreas protegidas, de estas categorías genéricas que nos encanta crear en Colombia, banales. Y es cuando generamos estas categorías empezamos a pensar en, que no se ha dicho aquí y que lo menciono, son los llamados buffer zones o las áreas de amortiguación asociadas con las áreas protegidas. Porque entonces, claro, ¿cierto? El bosque altandino está por aquí, pero hay que hacer una zona de amortiguación. La reserva está por aquí, pero hay que hacer una área de amortiguación. Y esas áreas de amortiguación son más grandes que las áreas protegidas mismas que se están, y terminamos con un desorden
para todos los sectores, porque esto mal manejado y abusado, pues evidentemente va a afectar a todos los sectores, porque simplemente el título de la obra, como decía, es la minería, pero, y esa es la intencionalidad, pero no es otra lo que tiene. El principio de precaución y de prevención. Los proyectos de mineros, pues obviamente cuentan con instrumentos de manejo ambiental que prevén los impactos ambientales. Entonces, cuando yo hago un proyecto, pues teoría ya, eso es como cuando uno habla de la ley 99 del 93, ¿sí? Ab infinito también. Principio de prevención, licencia ambiental. Principio de prevención, permiso. Y siento de quienes he escuchado juiciosamente en otros foros, a quienes dicen, no, esto no es nada, esto simplemente es el desarrollo de la ley, del decreto 2811, misma cosa, no es lo mismo. Ese decreto tenía 3 fundamentos para poder decir cuándo se hacía esto en otro contexto. Y se sube este decreto 044 para argumentar que esa es la base de esta nueva norma. Entonces, pues obviamente, si ya tengo una certeza sobre los impactos ambientales que se van a generar con un proyecto, pues cómo funciona el tema del otorgamiento de los permisos para asumir que los proyectos mineros generan per se daños ambientales. Entonces, fíjense lo que está pasando. Estamos diciendo una cosa bastante curiosa sin ningún tipo de análisis riguroso. Estamos diciendo simplemente que desde el punto de vista minero, para este sector, ¿cierto? Como hay minería, entonces esa minería debe ser prohibida porque per se afecta o lesiona el medio ambiente. Y es cierto que hay impactos, pero ese análisis es del instrumento a nivel del principio de prevención y no frente a una aplicación indebida del principio de precaución. Entonces, ¿qué pasa con los derechos consolidados o adquiridos o estos que la gente no quiere reconocer y cada vez más se habla genéricamente que es que no existen derechos en Colombia? Pero resulta que cuando uno mira ese decreto, la sentencia del Consejo de Estado señaló que no existen derechos adquiridos en contrato de concesión por aplicación del principio de precaución. Esta cita es descontextualizada y Milton ya lo estaba anunciando en su resumen, ¿cierto? ¿Qué dice realmente esta cita? Que en el caso particular no existen derechos adquiridos en un contrato que desde su origen desconoció las prohibiciones existentes al momento de su celebración. Pues obvio, pues claro que si yo entré a un contrato ilegalmente, desconociendo la realidad en materia de permisos y autorizaciones, pues no puede haber derechos adquiridos, pero cuando ya estoy desarrollando la actividad, sería lesivo de ese interés que no exista. Y vuelvo a decir, la discusión se vuelve un tema de indemnización. Lo otro, intento de justificación en los considerandos frente a esta seguridad jurídica. Nuevamente, se coge la sentencia C43 de 2009 de la Corte Constitucional para tratar de manipular el lenguaje como para que uno diga, ¿cierto? Ay, no, pues esta fundamentación es absolutamente clara en lo que se está planteando. La cita textual de la Corte Constitucional no es de la Corte Constitucional, sino es del Consejo de Estado citando a la Corte Constitucional. Me hace recordar mucho al libro este del ambientalista escéptico, ¿cierto? Que escribió y hizo un análisis de todos los pies de páginas para ver qué es lo que está pasando ambientalmente en el mundo y resulta que el 99% de los pies de páginas eran errados o de fuentes no sustentadas. Eso es lo que estamos haciendo en el greenwashing normativo. La Corte Constitucional no se refiere a los derechos adquiridos, sino reafirma la competencia de la autoridad ambiental para la declaratoria de ciertas zonas de reserva forestal, ¿cierto? Y la sentencia señala que la aplicación del principio de precaución opera frente a los proyectos, frente a una falta de sensibilidad. Entonces, tengo que estar en un proyecto para poder determinar qué es lo que voy a aplicar del principio de precaución. Allá está el fallo de la Corte, la gravedad del tema, la proporcionalidad de la medida, la motivación para hacer esto. Entonces, si es que estamos fundamentando normas con el principio de precaución, pues perdón, pero en esta parte emotiva no se vio la gravedad del tema ex ante ni análisis correspondiente. Entonces, un contrato estatal, pues decir que no tiene ningún tipo de derecho pareciera ser una falacia jurídica frente a esta discusión. No se pueden desconocer los derechos adquiridos ex ante, es necesario que se dé una correcta aplicación del principio de precaución, se tienen que adoptar medidas de transición y resarcitorias para los titulares mineros, si se les va a violar, por allá ya hemos visto a ciertos miembros del gobierno nacional empezando a anunciar dónde se va a empezar a establecer las áreas de reserva de esta naturaleza. Entonces, pues falta ver cómo van a respetar los derechos preexistentes y no hay claridad sobre el carácter temporal, que ya la misma Procuraduría le había dicho, oiga, pues, hombre, pero pues esto no parece lógico ni correcto. Y Adriana refería también a las 400 y pico intervenciones sobre el decreto que salimos a decir en ese greenwashing normativo, nos sentamos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo está feliz y todo el mundo acepta esta condición jurídica. Falso, no estamos felices y estamos, por el contrario, indignados jurídicamente con la forma en que se aplican estas normas. Entonces, en ese contexto, pues, ¿se garantizó además la participación? No se garantizó la participación. La ñapa de oro. Entonces, es un decreto que dice que tiene participación, que no garantiza la participación. No se garantizó la del 79 de la Constitución Política, no se tuvieron en cuenta los 400 comentarios, es casi idéntico al borrador que fue cuestionado y que supuestamente era errado y que se cuestionó, y obviamente se genera en esta discusión del greenwashing una participación aparente. Entonces quedan muchísimas preguntas para ir cerrando.
¿Qué y quién realizará los estudios correspondientes? El cronograma de trabajo de los 17.700 años, doctor Macías. Primero vamos a ver el Metro de Bogotá. ¿Cómo se garantizará la coordinación con la autoridad minera? ¿Qué pasa con los pasivos y los impactos de los proyectos mineros durante la vigencia de la reserva? Por ahí hay una normativa que dice, si ya está en una etapa, entonces se va a cerrar ya, se termina el contrato y vaya y remedie y solucione. Pues, si esto ya estaba en la norma, pues ¿para qué están sacando otro decreto si ya estaba en la norma que existía en el 2811? ¿Qué pasa con las zonas de amortiguación? ¿Y cuál es el efecto de esta norma frente a otros proyectos y sectores que no me cabe la menor duda que lo tienen? Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor José Vicente, por su intervención, muy amable. Seguiríamos rápidamente, pues, para alcanzar a cumplir los tiempos, con el doctor Luis Fernando Macías, quien nos va a ofrecer una aproximación desde el derecho administrativo y del medio ambiente. Doctor Justo, si está hablando, está en mute. ¿Aló? Hola. Yo oigo a Luis. ¿Ah, sí? Ah, bueno, listo. Gracias. Se lo escuchan, sí, sí. Muchas gracias por el apoyo. Entonces seguiríamos con el doctor Macías, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad Externa de Colombia en cotutela con París 3. De igual forma cuenta con una maestría en Ciencia Política Latinoamericana de esta misma universidad, una maestría en Filosofía Política de París 1 y un máster interactivo en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco. Fue el primer jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Se ha desempeñado como juez del Consejo de Estado, ha trabajado como asesor del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, hace parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Internacional de Abogados, miembro de la Sociedad Francesa del Derecho Ambiental y actualmente es presidente del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible para Colombia. El doctor Macías es profesor y conferencista en diferentes universidades de Colombia y del exterior y también ha publicado varios libros sobre derecho ambiental y filosofía política, así como artículos en revistas nacionales y extranjeras. Doctor Macías, ya estamos presentando su presentación. Okay. Y gracias por acompañarnos en este espacio. Adelante. Bueno, bien, buenos días y muchas gracias a la universidad, al departamento, a Milton, a Luis, por la invitación y pues a los compañeros de panel. Empiezo por decir que yo, digámoslo ahora, viendo la vehemencia del doctor José Vicente, ¿no? Cuando antes era el calmado, yo era el vehemente, ahora es lo contrario, pero yo ya aquí, desde la tercera edad, veo las cosas un poco más calma, más decantadas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo creo lo siguiente, a ver, dos cosas. La primera hay que mirarlo, hacer un análisis de la política pública, del decreto. Y el segundo, desde lo jurídico estrictamente. No voy a entrar en las problemáticas que se puedan derivar del decreto, sin negar que tiene problemas sin decreto. El gran problema en el país, en cuanto al primer punto, es que Colombia nunca ha logrado tener claridad entre la política ambiental y la política de desarrollo. ¿Ya? Siempre ha habido contradicciones. Recuerdo hace muchos años a un vicepresidente que decía que había que promover las energías, decía él, a partir del agua, esas eran las palabras. Y entonces se le dijo que el problema estaba en que Colombia había visto reducida su generación hidroeléctrica porque todas estaban en parques nacionales en áreas protegidas. Y este señor, inteligentemente, respondió que entonces había que hacerla donde no hubiera parques nacionales ni hubiera áreas protegidas. Es decir, en ninguna parte. El agua está en esta zona. Ya ahí se demuestra la contradicción y esa tensión que ha habido. Desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente se ha presentado eso. Entonces el país no sabe qué hacer, si proteger o hacer desarrollo. Viene y empieza a promover inversión extranjera o inversión local en actividades X, Y o Z, pero al mismo tiempo empieza y se compromete internacionalmente a aumentar las áreas protegidas declaradas en el país. Ya hay una contradicción. Va y promueve el desarrollo de la agroindustria y llegan a las zonas de reserva de la Ley Segunda del 59, donde no se puede hacer prácticamente nada, sino supuestamente sustraer. Entonces siempre ha habido esa contradicción. Y tal vez este decreto, como el anterior,
y con muchos otros, desde hace muchos años, cae la misma problemática. Yo creo que ese análisis hay que mirarlo porque el país tiene que buscar un momento en el cual concilie eso, que creo yo es el trasfondo de lo que han planteado ustedes, porque siempre hablan de la protección y del desarrollo, y creo que en Colombia hay eso. Ahora bien, ¿qué pasa? El sustento de este decreto, invocado por el decreto, no estoy diciendo que sea mi interpretación, invocado por el decreto es el artículo 47. Si quiere, pueden pasar, por favor, a la primera Doctor, que sale. ya estamos proyectando, que tuvimos un bajón, Sí, pero ya pasamos sí, a la segunda. al sustento jurídico, sí, por favor. Gracias. Al artículo 47, bueno, y el fallo con todas las críticas. Pero como decía José Vicente, el problema está en que el artículo 47 no se hizo para eso. En ninguna parte se hizo para declarar reserva. Lo que ocurre es que este código es producto de varios debates que hubo en su momento cuando se discutió, y desafortunadamente no existen actas ni antecedentes públicos del decreto ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el decreto? Que se podrá declarar reservada una porción determinada, y como decía José Vicente, de recursos naturales, no de territorio. Ah, me decían a mí, es que los recursos están en el territorio. Pues sí, pero eso es otra cosa, ¿cierto? ¿Para qué? Para organizar y facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración o conservación, o cuando el Estado decida o resuelve explotarlo. En el año 74, aún la explotación, sobre todo los bosques, era una posibilidad que tenía el Estado. Hoy en día eso ya no existe. Y este artículo fue creado bajo un contexto totalmente distinto. Igualmente fue, creo que, demandado también cuando hicimos la demanda del Código de Recursos Naturales, en la C-126 del 98, ¿cierto? Se habla donde se reconoce la propiedad privada sobre los recursos naturales. Por otro lado, este artículo, ¿es un género o es una especie? Porque este artículo hay que leerlo en concordancia con las áreas de manejo especial que están en el Código de Recursos Naturales Renovables. Pero como aquí se han inventado una cantidad de conceptos y no hay rigor jurídico de ninguna parte. Aquí el rigor jurídico se ha perdido en materia ambiental. No se interpretan las normas realmente como son en derecho, sin ningún otro tipo de aspectos que haya. Entonces, yo lo que creo es que este artículo no tiene esa función. El problema es que el fallo del Consejo de Estado de una u otra forma remite también al artículo. Y creo que ahí el Consejo de Estado, en este fallo y en otros, y así como el Código y también la Corte Constitucional, se han equivocado en la interpretación de este artículo. Porque este artículo yo no lo puedo tomar como si fuera una categoría de área protegida o área de protección. Por otro lado, en Colombia, ¿qué pasa? Se han creado áreas protegidas y resulta que hay áreas de manejo especial. ¿Por qué? Porque el Convenio de Biodiversidad fue la primera norma que hizo referencia y dijo, los estados o las partes, entiéndase los estados, podrán tener áreas protegidas. En Colombia existían las áreas de manejo especial. Entonces, si ustedes cogen la norma que reglamenta las áreas protegidas, encontrarán que coinciden con las áreas de manejo especial, excepto en los planes de ordenación de cuenca, que sí sigue siendo un área de manejo especial en el Código de Recursos Naturales Renovables. Entonces, a mí me parece que yo no puedo hablar de declarar áreas de recursos naturales en abstracto, así el Consejo de Estado lo haya dicho. Porque eso no es posible, no está en la normatividad colombiana. Porque si no, todo es un área de reserva de recursos naturales. ¿Cierto? Y ese para mí es el principal fallo que tiene el decreto. ¿Ya?
ese problema del artículo 47 del Código de Recursos Naturales. Ahora, en cuanto a registrar ciertas restricciones a los recursos naturales renovables, pues eso no es nuevo, tampoco, ¿ya? Es que no leemos la ley. El parágrafo 6º del artículo 5º de la ley 99 del 93 dice: cuando mediante providencia administrativa del Ministerio de Ambiente u otra autoridad ambiental se restrinja el uso de los recursos naturales no renovables, se ordenará oficiar a las demás autoridades que efectúen el registro inmobiliario, minero y similares a fin de unificar la información requerida. Ese parágrafo nunca ha sido puesto en práctica. Y ese es un problema que tiene, porque no ha habido un desarrollo realmente de la normatividad. Ahora bien, bueno, ya lo del Consejo de Estado lo han explicado. ¿Me pasan, porfa, la segunda? La segunda slide. Ese. Cuando uno mira los dos artículos, estén o no estén, van más o menos en una línea parecida, no igual, pero sí parecida. Pero fíjense qué es lo que dice el artículo 044. Dice que el objeto del presente decreto es establecer unos criterios bajo el principio de colaboración armónica con las entidades del sector minero para identificar, delimitar y declarar mediante acto administrativo motivado reservas de recursos naturales de carácter temporal. Si nos tenemos al texto de la ley, dice reserva de recursos naturales. O sea, renovables y no renovables. Pues donde el legislador no ha hecho diferencia, no le ha dado la interpretación. El ministerio se está metiendo en eso. Lo que pasa es que el decreto sí fue firmado por el ministro de Minas. Entonces ahí, pues, no. Pero fíjense qué es eso. Entonces, lo que está haciendo el decreto es establecer unos, dice que se podrán establecer unos criterios, pero no está creando las zonas. Ojo. Hay que tener mucho cuidado en eso al momento de cuestionar el decreto. Y luego los criterios están después, que pues Milton lo señaló cuando mostró el artículo, ¿cierto? Y ahí viene el problema de que en efecto, ¿qué son? Y me lo pueden pasar, por la otra, para que no. Presencia de ecosistemas de importancia ambiental. Volvemos a ese problema del lenguaje ambiental. Tenemos ecosistemas de importancia ambiental, ecosistemas de importancia ecológica, áreas de especial protección ambiental, ecosistemas estratégicos, y es una serie allí de todo el mundo, ojo, porque también lo he visto del sector regulado, que empieza a proponer en los estudios de impacto ambiental una serie de cosas o a hablar de cosas y se pone a crear nombres que no están. Luego, presencia de áreas de importancia hídrica. ¿Las cuencas? Ok. Y eso es un problema que se va a presentar cuando se vayan a declarar la zona. Luego, la presencia de procesos de degradación que requieran acciones de intervención. Ok, eso está incluso entre las áreas protegidas, está también declarar las áreas que son en procesos de degradación y que son de recuperación posteriormente. Entonces, fíjense ustedes que esos criterios, como lo decían ya, ¿cómo se van a aplicar? ¿De dónde van a salir? Y ese es un problema. Ahora bien, viene el tema de la coordinación. La coordinación no es al expedir el decreto. La coordinación es cuando se vayan a declarar la zona. En la sentencia de nulidad de la 1197, el Consejo de Estado dijo claramente que se tenía que declarar esas zonas compatibles con la minería para excluir alguna, de manera donde los estudios fueran conjuntos. Pero también dice el Consejo de Estado que no limita la competencia de la autoridad ambiental, en este caso el ministerio. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece que cuando se vayan a declarar esas áreas,
hay que estar atento a esos estudios que van a hacer y que tienen que ser estudios, no que el ministerio, la corporación le manda una comunicación a la autoridad minera y esta responde o la invitan a una reunión y ahí en la reunión interviene el ministerio de Minería, entonces ya fue consultado. No, señor, eso no dice la norma y así no se podría declarar una zona. Ya hay que ser muy exigentes si llegaren a declararse esas zonas. Ahora bien, yo no creo que este decreto, ya para concluir, viene el tema de la demanda. Hay que aprovechar la coyuntura actual, que con todo respeto lo digo, este decreto, ¿cierto? Más dura un roscón en los campos, ¿cierto? Y en las zonas de desplazados de Gaza hoy, que este decreto pase un examen de legalidad. Pero hay que hacerlo rápido antes de que cambie la coyuntura, ¿cierto? Porque este decreto lo demandan y lo suspenden inmediatamente. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en estos temas, ¿cierto? Y hacerlo con calma, porque todos los argumentos que yo he escuchado son válidos, pero ya en un momento del control de legalidad hay que ser quirúrgico y hay que ser muy puntual y saber en qué es que es ilegal el decreto. Pueda que no sea todo el decreto, sino una frase, y al quitarle la frase se le quita la aplicación al decreto. Entonces, yo lo que invito es, aquí desde estos ardorosos años que va a pasar la vida sin que me haga bien de daño, como dice por ahí un pasillo, ¿no? ¿Cierto? Mirar con calma y saber por qué se va a demandar. Porque también un fallo de estos contrario, que qué tal que decreten la legalidad, se puede venir con todo. Ojo. También hay que tener cuidado. Entonces, hay que ser quirúrgico realmente, identificar aquellos aspectos donde podría ser ilegal el decreto. Porque el hecho de que una norma sea mal redactada, porque digamos si uno se va más adelante en otros artículos, en el parágrafo, por ejemplo, el artículo 4, uno no entiende qué está diciendo ahí. La verdad está mal redactada, pero eso no hace ilegal la norma. Entonces a mí me parece que hay que tener cuidado en eso y mirar el tema y hacer un debate y seguir con el debate porque creo que me parece muy interesante esto. Y yo pues creo que ya son los 15 minutos. Dejo la presentación y las reflexiones allí. La bonita costumbre de irte a casa cuando quieres irte a casa, usando la app de Didi desde 4,900 pesos. Y pues si hay preguntas, y muchas gracias nuevamente a la universidad. Gracias, doctor Macías. Dos comentarios al respecto. Estamos transmitiendo también en YouTube, entonces pues las personas van a poder ver digamos, este espacio nuevamente. Ahorita compartimos el enlace. Finalizaríamos con el doctor Juan David Ubajoso, quien nos va a presentar un enfoque desde sus aportes a partir del derecho al medio ambiente y desde el derecho constitucional. El doctor Ubajoa es abogado de la Universidad Externa de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue becario de la Fundación Carolina y de la Universidad Externa de Colombia durante sus estudios doctorales. Autor de varias publicaciones académicas sobre diferentes temas de derecho al medio ambiente, como por ejemplo los libros El derecho humano al agua, en el derecho jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia y las bases del régimen jurídico del aire en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor, consultor y docente investigador del Departamento de Derecho al Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Doctor Juan David, muchas gracias y quedamos atentos a su aporte en estos temas. Gracias. Muchas gracias, doctor Bustos. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de entrar en materia, pues, como es debido, debo dar mis agradecimientos al Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externa de Colombia, especialmente a su director, al doctor Milton Montoya, y también al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía por la organización de este webinar y, por supuesto, por la invitación. Para mí, pues, es un placer estar aquí con todos ustedes hablando sobre este tema que ha despertado tanta polémica y ha despertado polémica con razón, porque este es un tema muy importante, como lo hemos podido ya escuchar gracias a las intervenciones de los panelistas que me han antecedido, con quienes también pues es un placer compartir. Bueno, para esta intervención que yo la quisiera como abordar desde la perspectiva del derecho ambiental y del derecho constitucional, yo había pensado como en una idea central o como en una pregunta central, y esta idea o pregunta central
quiero conectarla con dos preguntas que formulaba el doctor Milton al principio. Mi pregunta o idea central era la siguiente. Si el decreto 0044 de 2024, que como ya se ha dicho, establece los criterios para declarar y para delimitar las reservas de recursos naturales de carácter temporal, es contrario al concepto de desarrollo sostenible y en consecuencia al modelo de desarrollo sostenible que tiene en Colombia rango constitucional, artículo 80, y además rango legal, ley 99 del 93, artículo 3, que nos define muy bien qué es el desarrollo sostenible. Y además de ser contrario al concepto de desarrollo sostenible y al modelo de desarrollo sostenible, si es contrario al derecho fundamental de participación ciudadana, que en Colombia también tiene rango constitucional, artículo 79 de la Constitución del 91, derecho fundamental que no nace con el Acuerdo de Escazú, que ahora muchos creen que es que el derecho a la participación ciudadana nace con el Acuerdo de Escazú, y no, nace desde la misma Constitución del 91. Y esta pregunta central, como ya dije, quiero conectarla con dos preguntas que formulaba el doctor Milton al principio. Primero, ¿será que este decreto 0044 de 2024 es acorde, desarrolla bien las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2022, más conocida como la sentencia de la ventanilla minera? Primera pregunta. Y la otra pregunta es si este decreto es acorde a la Constitución del 91. Las tres preguntas las contesto de manera negativa desde ahora, pero pues intentaré fundamentar por qué creo que uno, esto es contrario al desarrollo sostenible, es contrario a la participación ciudadana, es contrario a las órdenes del Consejo de Estado de la sentencia de la ventanilla minera, y pues también contrario a la Constitución del 91, y contrario a la Constitución del 91 porque si es contrario al desarrollo sostenible y contrario a la participación ciudadana, el decreto es contrario a la Constitución del 91. Para tratar de responder a esas preguntas, por lo menos para intentarlo, quiero resaltar que este tema, o el análisis de este tema, uno lo puede ver con base en 4 fuentes del derecho. La primera fuente, pues el decreto ley 2811, específicamente el artículo 47, que ya varios han mencionado y han explicado, entonces creo que no valdría la pena como profundizar nuevamente en este artículo 47, pero esa es la primera fuente que hay que analizar. La segunda fuente, pues el decreto 1374 de 2013, del primer gobierno o del primer periodo del gobierno del presidente Santos. La tercera fuente, pues la sentencia de 4 de agosto de 2022, más conocida como la sentencia de ventanilla minera. Y finalmente, la última y cuarta fuente, pues el decreto 044 de 2024. ¿Por qué? Porque creo que vale la pena tener en cuenta estas 4 fuentes y sobre todo el orden cronológico de ellas. Porque resulta que tanto el decreto 1374 de 2013 como el decreto 044 de 2024 afirman tener como fundamento el artículo 47 del decreto ley 2811. Pero además el último, es decir, el 044 de 2024, afirma tener fundamento en 2 órdenes puntuales de la sentencia de ventanilla minera. Entonces, si uno analiza los 2 decretos, lo que establecen los 2 decretos y sobre todo las diferencias que hay entre los 2 decretos, y uno mira las órdenes del Consejo de Estado, pues uno puede ver que hay un desbordamiento desde el punto de vista del decreto 044. Es decir, el decreto 044 me parece a mí que va mucho más allá de lo que ordena el Consejo de Estado. Porque fíjense que el Consejo de Estado, en las 2 órdenes puntuales a las que hace referencia el decreto 044, ordena 2 cosas, que ya también las mencionaron, pero las repito rápidamente para tratar de explicar esta fundamentación. Primero, ordena en el ordinal 3.113 que se elabore y que se adopte mediante acto administrativo motivado la cartografía de todas las reservas de recursos naturales de carácter temporal. ¿Para qué? Pues para prohibir las actividades mineras hasta que exista certeza respecto a la compatibilidad entre esas actividades mineras y las áreas que conforman estas reservas de carácter temporal. Esa es la primera orden. Y la segunda orden es que mientras se realizan
todas las labores necesarias para declarar y para delimitar de manera definitiva las áreas que podrían formar parte del SINAP, pues que se realicen acciones necesarias y pertinentes para conservar mediante la figura del artículo 47 del decreto ley y mediante el decreto 1374 de 2013. ¿Qué quiero resaltar de las dos órdenes del Consejo de Estado? Que las dos órdenes del Consejo de Estado hacen referencia expresa al artículo 47 y del decreto ley 2811 y también hacen referencia expresa al decreto 1374 de 2013. Y yo he escuchado que algunas personas que han hablado sobre este tema ya, pues como ha sido un tema polémico, pues uno ve muchas declaraciones, muchas personas dicen como, hombre, este debate no es un debate nuevo, este debate ya se dio en el primer gobierno del presidente Santos, cuando se expidió el decreto 1374 de 2013, entonces es un debate que pues ¿para qué? Ya lo dimos, ¿para qué volvemos a resucitar el debate? Y dicen que es que ahora el debate resucita porque ya no está el gobierno Santos, sino que ahora está el gobierno Petro, entonces el gobierno Petro despierta más dudas en el sector minero. Yo creo que eso es mentira. Y es mentira porque si uno analiza los dos decretos, es claro que el 044 cambia de manera sustancial la regulación de estas reservas de recursos naturales de carácter temporal. Y ese cambio sustancial de esa regulación implica que el decreto 044 va más allá de lo que establecía el 1374 y va más allá de lo que dicta o de lo que dictó la sentencia de ventanilla minera en esas dos órdenes a las que ya hice referencia. Y entonces resalto tres diferencias que me parecen cruciales y es, primero, el término de duración. El decreto 1374 de 2013 establecía un término de duración de estas reservas de 1 año, prorrogable hasta por otro año, es decir, máximo 2 años. Un término que uno podría decir es un término razonable, es un término sensato y es un término que de alguna u otra manera produce cierta seguridad jurídica y en consecuencia cierta confianza inversionista en el sector minero. Pero en cambio, este de ahora, el 0044 de 2024, amplía el término a más del doble, a mucho más del doble, a 5 veces. ¿Por qué? Porque se dice que puede ser hasta de 5 años, prorrogable por una vez, por otros 5 años, o sea, en la práctica 10 años, porque el Estado pues nunca hace las cosas, o bueno, casi nunca hace las cosas de manera ágil, entonces pues en la práctica estos serán 10 años. Y eso, un término de 10 años, me parece a mí que ya lesiona de manera importante la seguridad jurídica y lesiona de manera importante la confianza inversionista en el sector minero. Y eso, pues me parece, por supuesto, sumamente grave. Otra diferencia importante entre el decreto 1374 de 2013 y el decreto 0044 de 2024 es el tema de los estudios técnicos, a los que ya también hacía referencia el doctor Milton, la doctora Adriana, el doctor Zapata y por supuesto también el doctor Macías. Fíjense que en el 1374 de 2013 la norma sí pedía unos estudios, hablaba de unos estudios disponibles y hablaba de que ese acto administrativo que declaraba la reserva tenía que basarse en unos estudios disponibles. Eso ahora no va a suceder en el 0044 de 2024. ¿Por qué? Porque este 044 faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que identifique, para que declare y para que delimite y para que identifique, declare, delimite las reservas y después, cuando ya se va a ver si la reserva puede formar parte de una de las categorías de áreas protegidas o si puede formar parte de alguna de las múltiples categorías de conservación in situ que tiene el país, que son muchas, pues entonces ahí sí vamos a hacer unos estudios, ahí sí vamos a hacer unos estudios técnicos. Entonces, la pregunta es, ¿no se necesita ningún tipo de estudio para identificar, para declarar y para delimitar una reserva de recursos naturales de carácter temporal? A mí eso me parece por lo menos cuestionable y sobre todo desde el punto de vista del principio de precaución, porque es que el principio de precaución requiere estudios. O sea, el principio de precaución no es una herramienta jurídica que se pueda aplicar de manera gratuita y que se pueda aplicar de manera indiscriminada, todo lo contrario. El principio de precaución, es cierto, es una herramienta que se utiliza para gestionar la incertidumbre y para aplicar decisiones en el marco de la incertidumbre, pero eso no quiere decir que no haya ningún tipo de estudio y eso no quiere decir que no haya ningún tipo de estudio que nos dé cierta luz
sobre esa incertidumbre y sobre cómo podemos manejar esa incertidumbre. Entonces, eso también me parece grave, el hecho de que no haya estudios técnicos, y es una diferencia importante entre el decreto del 2013 y el decreto de este año 2024. Y finalmente, otra diferencia importante es el tema de la participación ciudadana. Fíjense que uno leyendo el 0044 del 2024 ve que el tema de la participación ciudadana, antes de que se identifique, se declare y se delimite la reserva de recursos naturales de carácter temporal, esa participación ciudadana es inexistente, prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque se dice que la participación ciudadana va a entrar en juego es cuando ya se va a entrar a ver, con base en los estudios técnicos y con base en la colaboración entre las autoridades ambientales y las autoridades mineras, si la reserva puede ser una área protegida o puede ser una de las múltiples estrategias de conservación in situ. Entonces, fíjense que la participación ciudadana llega de manera tardía, no llega antes de la reserva de recursos naturales de carácter temporal, sino que va a llegar después, es cuando ya vamos a ver si esta reserva puede ser un área protegida o puede ser una estrategia de conservación in situ. Entonces, fíjense que esto a mí que me permite inferir. Primero, para la primera pregunta, desarrollo sostenible. En mi opinión, esto es contra el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es que el concepto de desarrollo sostenible no es un concepto exclusivamente ambiental. El medio ambiente es uno de los 3 componentes del desarrollo sostenible, pero los otros 2 también son muy importantes, la economía y la sociedad, es decir, la calidad de vida y el bienestar social. Si se aplica este decreto como parece que se va a aplicar, pues ahí se pone en grave riesgo 2 caras del desarrollo sostenible, la economía y la sociedad. ¿Por qué? Porque esto implica un desincentivo muy fuerte al sector minero e implica un desincentivo muy fuerte a las inversiones en el sector minero. Y apagar el sector minero implica apagar muchos otros sectores que le proveen servicios y bienes al sector minero. Y recordemos que en Colombia hay muchísimos municipios donde la minería representa la principal fuente de ingresos. Entonces, eso me parece grave y me parece que esto no es desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre los 3 componentes del desarrollo sostenible, que son la naturaleza, la economía y la sociedad. Esta aplicación pareciera ser, aunque coincido con el análisis del doctor Zapata en el sentido de que esto tiene cara ambiental, pero realmente no es tan ambiental, pero suponiendo que lo fuera, suponiendo que fuese algo meramente ambiental, pues ahí habría un desequilibrio entre los 3 componentes claves del desarrollo sostenible. Segundo, es completamente contrario a la participación ciudadana. O sea, no creo yo que sea factible, y sobre todo con todo el desarrollo que ha tenido la participación ciudadana desde el punto de vista jurisprudencial en Colombia, que en Colombia hay cualquier cantidad de sentencias en materia de participación ciudadana, no creo viable o por lo menos no sería adecuado que se declararan, se delimitaran estas reservas de recursos naturales de carácter temporal sin ningún tipo de participación ciudadana. Y eso al margen de ya las dudas que despierta la sola adopción del decreto, ¿no? Porque como mencionaban también algunos panelistas, hubo muchas observaciones y esas observaciones a este decreto no fueron bien atendidas por parte de la Administración Nacional. Y finalmente, entonces, creería, ya para terminar de responder las 2 últimas preguntas, con base en todo lo que he dicho, es que el decreto 0044 del 2024 va más allá de lo que ordena el Consejo de Estado. Fíjense que las órdenes del Consejo de Estado son muy claras. Ambas son órdenes acordes a lo que ya teníamos, artículo 47 del decreto ley 2811 y decreto 1374 de 2013, y el 0044 de 2023 es algo diferente a lo que teníamos con el decreto 1374 de 2013. Y finalmente, también creo que es contrario a la Constitución, porque si es contrario al desarrollo sostenible y es contrario a la participación ciudadana, pues es contrario a 2 componentes claves de la Constitución ecológica o Constitución verde que tenemos en este país desde el año 91. Esto eran mis reflexiones que quería compartir con ustedes y por supuesto quedo muy atento a cualquier comentario, a cualquier duda
Muchas gracias y nuevamente muchas gracias al Departamento de Derecho Minero Energético, del Externado y al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía por la invitación. Muy amables. Muchas gracias, doctor Juan David, y muchas gracias a todos los panelistas. Como tal, hemos agrupado algunas preguntas que venimos agrupándonos en ciertos grupos. Gracias por toda la participación que hemos tenido. Hemos tenido una participación muy interesante en el chat. La doctora Adriana le preguntan, y pues también a cada uno de ustedes quien quiera intervenir, ¿qué pasa con los procesos de formalización minera que se han venido manejando como ruta del gobierno? Pues Luis, yo sí estoy muy preocupada, porque es decir, recordemos que el decreto habla de minería, no a la minería con título, habla de minería, ¿cierto? Y impide, por tanto, a la autoridad minera que otorgue contratos de concesión nueva. Entonces, quien esté en situación de propuesta o de solicitud de formalización sin contrato otorgado, incluso en área de reserva especial para la formalización, sin contrato otorgado, o en área de evolución con fines de formalización, sin contrato otorgado, pues yo veo que la autoridad minera no podría celebrar ese contrato. Ellos se incluyeron dentro de considerando mi presentación, que había que tener en cuenta, pero no está en el resuelve como sucede con las autorizaciones temporales. Y lo otro, pide a las autoridades ambientales otorgar licencias ambientales. Entonces, los procesos de formalización van a requerir licencias ambientales, tanto las temporales como las globales y definitivas. Entonces, no hay esa posibilidad, ni tampoco de obtener los permisos que el ambiental global requiere. Entonces, yo sí veo que el decreto tiene ahí por lo menos una falla de fondo grande y que puede frustrar la formalización y por el contrario, invitar a que aumente la ilegalidad. Porque incluso quienes hoy tienen sus títulos mineros y puedan tener problemas, pues la gente seguirá trabajando porque los minerales se necesitan. Entonces, sí lo veo con preocupación. Hasta ahí mi participación. Gracias, doctora. Igual, si cualquiera de ustedes quiere participar en algunas preguntas y opinar, pues más que bienvenido. Doctor Montoya, hay una pregunta que dirigieron hacia usted en el tema Escazú, y es hablar frente al acuerdo de Escazú, cómo se plantea, digamos, esta relación y ese vínculo que se encuentra con el presente decreto que venimos analizando. Bueno, Luis, pues mire, cuando uno revisa el decreto y hace un análisis del componente asociado a la participación, el decreto, digamos, de una manera bastante, ¿cómo diría yo?, hábil, hace referente al componente participativo que se menciona en el Código de Recursos Naturales Renovables, hace alusión a la sentencia C-123 del 2014, a la C-389 del 2016, hace por supuesto referencia al enfoque participativo que se plasmó en la ley del plan, de la actual ley del plan, y por supuesto, pues ya en el artículo 4, pues como lo mencionamos al principio de la exposición, en el alcance de la declaratoria de reserva temporal, establece que el Ministerio de Ambiente, cuando se declaren las reservas de recursos naturales de carácter temporal, bajo ese principio de colaboración armónica con otras entidades del sector minero energético, tiene que desarrollar los estudios técnicos, ¿correcto? Y esos estudios técnicos sobre esas áreas que fueron declaradas como reservas de recursos naturales de carácter temporal, se van o van a ser, digamos, analizadas también bajo un enfoque participativo. Y ese enfoque participativo de esos estudios, pues naturalmente y eventualmente tendrán la vocación de terminar con la definición de un área donde hay total exclusión de la actividad minera o un carácter de restricción, en línea pues con lo que establece el Código de Minas. Entonces, uno lo que podría entender es que aquí, en el momento en el cual se desarrollen esos estudios que van a sustentar la definición de si definitivamente un área declarada, digamos, como área de reserva temporal, bien sea con un carácter de exclusión definitivo o de restricción, va a tener un espacio dedicado a la participación ciudadana
de las personas, digamos, que se encuentran en el área de influencia de esa área declarada como reserva temporal. Pero la preocupación que uno tiene cuando revisa cuál es la interpretación de las autoridades actuales de ese enfoque participativo, pues claramente uno, digamos, lo que encuentra en las declaraciones y lo que encuentra en los documentos de política pública hoy, por no hablar de algunos proyectos de ley que hay en curso en el Congreso de la República, es de la intención que hay de que se reviva, que se resucite el poder de veto que la sentencia SU 095 del 2018 claramente dijo que en nuestro país no había lugar a ella. Y ese poder de veto unilateral por parte de las comunidades que se encuentran en el área de influencia de estos proyectos, en este caso de estas áreas reservadas de manera temporal entre comillas, pues naturalmente entendería uno o podría llegar a pensar que se desea una manifestación de la comunidad que sea vinculante, incluso cuando la manifestación esté dirigida a la prohibición de la actividad minera en el territorio, y que esa participación, en el sentido de vetar la actividad, va a ser parte de los estudios técnicos que van a servir de insumo y de sustento para la declaración definitiva como área excluida de la minería. Entonces, pues con ese panorama, o mejor, con esa preocupación enorme, y pues si reforzamos inclusive los efectos que puede llegar a tener Escazú y las reservas que ya hay, que inclusive aquí discutimos el año pasado en un evento también con algunos de los panelistas que nos acompañan hoy, pues va dirigido precisamente hacia esa preocupación, si finalmente, teniendo como antecedentes Escazú también, más los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República en materia de participación ciudadana, también dirigidos exclusivamente hacia el sector minero energético, vamos a tener una participación donde se habilita ese poder de veto unilateral por parte de las comunidades, y que en ese escenario entonces ese enfoque participativo que menciona el decreto en el artículo 4, pues también va a servir de sustento a los estudios para declarar eventualmente un área como un área que fue temporalmente reservada como definitivamente excluida para el desarrollo de la actividad minera. Y coincido también con lo que se ha mencionado, esto es solamente el principio enfocado hacia la actividad minera, porque esto, como ya ocurrió en alguna oportunidad con el tema de las consultas populares en hidrocarburos y minería, pues también puede llegar a replicarse en proyectos del sector eléctrico, en proyectos renovables, etc. Gracias, profesor Montoya, muchas gracias. Doctor Macías, dentro de su presentación generó algunas dudas y estuvo muy activo el chat. Quería preguntarle, le extiendo una pregunta que nos formulan. ¿Cómo está planteado, de la forma como está planteado el decreto actualmente, es posible y jurídicamente viable volver a reservar de manera temporal áreas del país? Unas que ya fueron objeto de evaluación para declaratoria de área protegida y que en su momento fueron descartadas en procesos anteriores. De hecho, mencionan el decreto 374 del 2013. Doctor. Sí, ok. Bien, dos aspectos, y quisiera referirme a algo del tema de lo que señalaba Milton antes de responder la pregunta, y es que no olvidemos que Escazú aún no está vigente. Sí, Escazú, en Colombia, hasta que yo sepa, no ha salido el fallo en la Corte Constitucional. No sé si salga, y no estamos sé... en esas. Pero ya se aplica. Sí, pero yo sé que se aplica, y ya se invoca, además. Sí, yo sé que se invoca, pero eso no está vigente, y yo creo que ese tratado seguramente no va a pasar por ahora, por lo menos en la Corte Constitucional. Entonces, pasando a la pregunta, mire, lo que pasa es que el decreto dice, en su último artículo, dice, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y no afectará la vigencia de las otras áreas de reserva de recursos naturales declaradas bajo el amparo del artículo 47. Es decir, me refiero a las que ya incluso mostró Milton allí, y que serían las que fueron declaradas con base en el 1374, y además no hay que olvidar la resolución
705-2013, ¿no? Esa tampoco hay que olvidarla porque está ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Un área que no fue declarada puede volver a ser declarada. Hombre, en principio no podría decir que sí, pero no como área protegida, o mejor, no invocando este decreto. Me explico. Este decreto dice en su artículo 6, vigencia de la reserva de carácter temporal. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el acto administrativo que declare reservas de recursos de carácter temporal. Eso significa que el único que puede declarar esa reserva es el Ministerio de Ambiente, nadie más. Entonces, no estamos hablando de áreas protegidas, porque las áreas protegidas son del orden nacional, pero también del orden regional. Entonces, si vamos a hablar de áreas protegidas del orden nacional, pues el ministerio tendría que expedirla de acuerdo con un procedimiento diferente, como área protegida, no como área de recursos naturales renovables, porque esas tienen. ¿Se pueden traslapar? Hombre, tenemos traslapes de Rey Segunda, cuencas, y además distritos de manejo integrado. O sea, una que es reserva, que es área protegida, la reserva forestal es protectora, una que es un área de manejo especial como las cuencas, y la ley segunda del área del 59, que son áreas para manejo de la biodiversidad in situ. Entonces, podría ser, fueron excluidas antes, habría que mirar por qué motivo fueron excluidas. Pero yo creo que jurídicamente, en abstracto y en teoría, se podrían declarar áreas protegidas, zonas que fueron no declaradas áreas de recursos naturales renovables, ¿cierto? Se podrían hacer, pero eso habría que mirarlo caso a caso, no de manera general. No estoy diciendo, ¿se puede? No, caso a caso hay que irlo mirando. Muchas gracias, doctor Macías, por su intervención. Tenemos una pregunta para el doctor José Vicente. Doctor José Vicente, nos preguntan sobre el principio de precaución y cómo se relaciona el tema, o si hay un mal uso del principio de precaución en el centro de la filosofía de la creación de este decreto. Sí, gracias. Un poco en línea con lo que me pareció muy claro lo que decía Juan David. A ver, el problema que estamos viendo, y obviamente vuelvo a reiterar, es que claro que todos estamos interesados en el medio ambiente, pero Luis Fernando, Adriana, todos lo hemos venido diciendo. Y el tema es esencialmente la rigurosidad jurídica. Y es que no podemos dejar de respetar el derecho. Y ese es un tema que pareciera perogrullo, pareciera ligero, pareciera que pues no importa, no es tan grave, sigamos así, pero no podemos seguir así, ¿cierto? Y a los que nos encanta esta profesión jurídica, pues menos, nos toca ser absolutamente rigurosos. Entonces, un ejemplo de eso es el principio de precaución. En la parte emotiva de la norma se hacen varias cosas curiosas. El decreto 1374-2013, que vuelvo a decir, lleva años por allá muriendo la suerte de los valientes en su demanda, ¿cierto? Se dice que exactamente como en ese decreto, parte de la razón es el principio de precaución. Y para el efecto cita el principio tal y como está en la ley 99-93. Pero es curioso porque arranca diciendo eso en la parte emotiva, cita el fallo C-293 de 2002, que era el que decía que todos conocemos ampliamente, ¿cierto? Y todo esto lo arma para decir básicamente, oiga, es que es por precaución que estoy haciendo esto, pero eso es una aplicación absolutamente intuitiva de ese principio de precaución, porque el principio parte, como decía anteriormente, de la discusión de daño grave e irreversible, proporcionalidad de la medida, motivación de la medida. Entonces tengo que saber que está pasando eso, ¿cierto? Es más, curiosamente, la parte emotiva del decreto cita una parte de ese fallo 293 de 2002, ¿cierto? Que claramente decía, si como consecuencia de una decisión de autoridad ambiental, con los límites que la propia norma legal consagra, procede la suspensión de la obra o actividad que se desarrolla por parte del particular. Estamos asumiendo que hay una actividad que está generando un impacto que activa el principio y que hemos valorado adecuadamente esos impactos de manera tal. No estamos diciendo,
procedamos a crear unas reservas por 10 años para ver si es que de pronto podrían llegar a ser de pronto afectadas de pronto, con o sin licencia, de pronto, por ocasión de esa actividad, el medio ambiente. Entonces, estamos lesionando un principio que además en el derecho comparado claramente la percepción de esto es absolutamente diferente desde el punto de vista jurídico. Y remato con una observación que me parece que no la mencionamos en la primera vuelta, y es el artículo 3º de la norma, y es una cosa de técnica legislativa, llamémoslo así. Y es que la norma dice lo siguiente, y es que dice que pues además de aplicar el decreto demandado, dice que eso se aplicará de conformidad, en la parte resolutiva, de conformidad con los numerales 113 y 123 de la sentencia. O sea, esto es una norma que nos establece una carga jurídica remitiendo a un fallo que nos toca interpretar para ver cómo es que el fallo definió para que la norma se pueda... O sea, y todo esto bajo la misma discusión de principios como este de precaución. Muchas gracias. Finalmente, al doctor Obajoa, y vamos a rematar con unas conclusiones del grupo, le preguntan, doctor Obajoa, ¿qué va a pasar con estos municipios que van a quedar inmersos, digamos, dentro de estas declaratorias, dentro de esta lógica de desarrollo económico, que en últimas tienen ciertas condiciones sociales o ambientales en estos territorios? ¿Qué opina usted? ¿Qué va a suceder con estos municipios? Que es una pregunta frecuente que nos hicieron. Gracias, doctor Bustos. Bueno, reitero un poco lo que trataba de explicar en mi intervención. Yo creo que este decreto 0044 de 2024 es una mala señal para el sector minero. Yo creo que este decreto es como una especie de desincentivo para el sector. Por supuesto, genera preocupación. Y en últimas va a terminar afectando muchos proyectos mineros en muchos municipios que dependen de la minería, o sea, que gran parte de sus ingresos vienen de esta actividad económica. Entonces, eso es muy preocupante porque era lo que yo trataba de conectar con el concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente tiene una cara medioambiental, esa es una de sus 3 caras. Entonces, el desarrollo sostenible debería buscar un equilibrio, nosotros, los operadores jurídicos y los ciudadanos en general, deberíamos buscar un equilibrio entre las 3 caras del desarrollo sostenible, ¿no? Que son medio ambiente, economía y sociedad. Y hemos fracasado, ¿no? Sin duda. De hecho, hoy se habla mucho en la doctrina del ocaso del desarrollo sostenible, ¿no? Como del fracaso, pues, de ese concepto, de esa teoría, etcétera. Y es verdad, tiene muchos problemas. Y tiene muchos problemas precisamente porque no hay equilibrio, ¿no? Es decir, porque no hay equilibrio entre las 3 caras. Pero creo yo que con la finalidad de aumentar la protección del medio ambiente o con la finalidad o tratando de vender la idea de que estamos aumentando la protección del medio ambiente, tampoco nos podemos ir al otro extremo, que es marchitar un sector que todos sabemos que aporta a la economía del país, ¿no? O sea, las cifras son muy claras y se conocen ampliamente. Este sector aporta el 3% del Producto Interno Bruto del país. Entre empleos directos e indirectos aporta más de 900,000 empleos. Entonces, todas esas cifras creo yo que hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo en aquellos municipios que dependen fuertemente de este sector. Porque vuelvo al tema también del término que crea este decreto 0044 de 2024, que en la práctica va a ser 10 años, por lo que ya también mencionaba. O sea, son 5 años prorrogables por una única vez. En la práctica van a ser 10 años porque nosotros, lamentablemente, desde el punto de vista del Estado, muy pocas cosas hacemos rápido. O si no, miren, por ejemplo, el tema de los pasaportes, que eso es una vergüenza nacional y mundial. El caso es que, ¿cómo vamos a hacer minería en ciertas zonas después de 10 años? O sea, ¿quién tiene la capacidad de resistir un periodo de 10 años? No lo sé. O sea, por lo menos a mí me preocupa y me genera muchas dudas. Eso tendría para responder, doctor Bustos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar simplemente con una sección donde quisiéramos escuchar las conclusiones que nos pueden expresar nuestros panelistas. Muy rápidamente, doctora Adriana, gracias por participar.